Oh sí, Señor. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Te adoramos, bendecimos tu santo nombre, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de reunirnos delante de tu presencia. Señor, ministranos una vez más. Sobre todo que tu nombre sea glorificado. La verdad sea puesta en alto sobre toda idea humana, sobre todo error, sobre toda falsedad. Padre, te pido para gloria de tu nombre, Señor, que tú transformes, cambies nuestra manera de ver nuestra vida para que podamos ser transformados conforme a tu voluntad. Señor, gracias. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abra su Biblia, por favor, a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Ahora vamos a iniciar una serie de predicaciones sobre esta epístola, que es la última que el apóstol Pablo escribió antes de morir. Dice segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y en amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Pablo escribe esta epístola aproximadamente por el año 66 después de Cristo. ¿Por qué es importante que pongamos una fecha? Porque estamos hablando de uno de los momentos más críticos en los cuales estaba pasando e iba a pasar la iglesia de Jesús. Recuerden ustedes que en el año 64 Nerón mandó a quemar la ciudad de Roma y él acusó a los cristianos de haber hecho esa maldad. Y a raíz de eso hubieron mucha persecución. Los cristianos eran vistos como personas indeseables, empezaron la persecución. Empezaron a quitarles las propiedades, muchos empezaron a morir, muchos estaban en las cárceles por una calumnia. Ahora, ya en el año 66, ahora viene uno de los momentos aún más críticos porque empieza una persecución de carácter imperial que no iba a parar por largos años, donde miles de hermanos en Cristo iban a morir. Algunos servirían de antorchas en las calles de la ciudad de Roma. Sus cuerpos iban a ser totalmente
quemados, otros iban a estar en los circos romanos. Y cuando Pablo escribe esta epístola, él está viendo realmente por el Espíritu de Dios lo que iba a acontecer, y es por eso que él necesitaba ayudar especialmente a los líderes para que ellos se mantuvieran firmes, que tuvieran ese coraje, que se mantuviesen fieles a la palabra, que no claudicasen a pesar de la crisis que iba a venir. Y entre ellos estaba su discípulo amado, llamado Timoteo. Pablo se encontraba en una cisterna, en una mazmorra, que fue prácticamente hecha por los etruscos. Los etruscos fueron un pueblo nativo en el centro de Italia, que más adelante fueron ellos absorbidos dentro de lo que es Roma. Pero eso significa que allá por el año, más o menos, allá por el año 600 antes de Cristo o algunos siglos posteriores, pero era una cisterna que fue hecha por ellos. Estamos hablando que eso significa que no tenía todas las condiciones, especialmente para lo que se iba a ocupar posteriormente como una cárcel de máxima seguridad. Ahora, ahí se encontraba el apóstol Pablo. ¿Puede usted imaginarse? En una cisterna solamente, un hueco en la parte de arriba, por donde le bajaban los alimentos y entraba un poco de luz. En los inviernos eso era sumamente frío, una roca. Estamos hablando de puntos de congelación, pero en tiempo de verano era sofocante, era prácticamente un lugar donde el vapor podía consumir rápidamente todo el agua que había en el cuerpo de un ser humano. Y ahí se encontraba este hombre, pero no solamente de esa forma, sino que se encontraba con cadenas. Ahora, estando él allí, no estaba él preocupado por él, sino que estaba preocupado por los líderes, estaba preocupado por los relevos, estaba preocupado por la iglesia del Señor Jesús. Y es por eso que desde esa cárcel le escribe a Timoteo con un propósito, y es poderlo potenciar a que él se mantenga firme, porque él sabía que lo que iba a acontecer. Hermanos, todos los que estamos aquí, los que nos escuchan, usted tiene seguidores como líder, usted mamá como líder, papá como líder. En casa están los hijos, ellos están observando cuál va a ser su reacción ante una crisis. Ellos están observando cómo usted actúa ante la injusticia. Ellos están observando cuál es su carácter ante una dificultad tan grave. Y de esa forma usted lo va a marcar para siempre. Pero también están en el círculo del trabajo, en la iglesia y donde quiera que nos movemos. Hay personas que están dispuestos a poder seguir adelante siempre y cuando existan hombres y mujeres con el carácter del apóstol Pablo para poderlos potenciar. Hermanos, algunas veces no nos damos cuenta, pero la verdad que la vida es muy corta y tenemos que pasar tarde o temprano de esta tierra a nuestra patria celestial. Pablo sabía perfectamente que le faltaban unos meses antes del martirio, pero él tenía que tener ese cuidado de ver una generación de relevo que pudiera seguir adelante. Papá, ¿usted sabe quién va a tomar la empresa? ¿Tiene usted ya la gente preparada, adecuada para que siga adelante en su negocio? ¿Quién va a manejar lo que Dios le ha entregado en sus manos, especialmente en el área del ministerio? ¿Quiénes van a ser? Tenemos que aprender a pensar en esa generación, y eso es lo que vemos en la vida del apóstol Pablo. Y es por eso, hermanos, que quiero hablarles en esta hora, bajo este tema, la responsabilidad de potenciar a los relevos. Interesante el carácter de lo que Dios había hecho en la vida del apóstol Pablo. Este es un milagro, con tanto nivel de sufrimiento. Estaba ahí por un acto de injusticia, no había hecho nada malo. Estaba en la cárcel de máxima seguridad, oiga esto, de todo el imperio romano. Lo peor de lo peor, ahí estaba Pablo, como un criminal. Y lo único que él hacía era predicar el evangelio del Señor Jesús. Pero vemos ahora cómo este hombre había llegado a un nivel de madurez, que él no estaba preocupado por su sufrimiento, sino que estaba preocupado por los de afuera. En los momentos de crisis, ahí se prueba realmente si estamos interesados más en nosotros o en los demás.
Si estamos más preocupados por nosotros mismos, somos inmaduros espiritualmente hablando. Pero si aprendemos a preocuparnos por los demás, o hay amor por los demás, amor por el Señor, amor por su obra, esa es otra cosa. Ahora, para poder marcar y ayudar a potenciar a futuros líderes, es importante 4 cosas que quiero mencionar que encontramos en este pasaje que hemos leído. En primer lugar, resaltar las obras de Dios en los demás. En los primeros versículos que hemos leído, especialmente en versículo 3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Hoy en día, hermanos, escasea enormemente personas que observen las cosas buenas en la vida de otros. La mayoría solamente ve lo malo que otra persona tiene. Y eso es lo que está llevando al desastre a los matrimonios, porque solamente se observa lo negativo. Pero toda mujer y todo hombre tiene cosas positivas, pero esas cosas no se observan ni tampoco se expresa la otra persona sobre lo que aquella persona tiene. Y eso lo que hace es que la persona se siente señalada, acusada, y esto es algo que no va a traer beneficio. No vamos a potenciar a esa persona a crecer, sino lo vamos a disminuir. Pero ¿qué vemos aquí en el apóstol Pablo? Él observa, en primer lugar, está observando virtudes que había en la vida de Timoteo. De seguro, como cualquier otro hombre, tenía sus errores. También pecados, porque nadie puede decir que no ha tenido pecado, porque el que dice que no ha pecado, el tal es mentiroso, dice la Biblia. Pero vemos aquí cómo el apóstol Pablo daba gracias a Dios por la obra que Dios había hecho en Timoteo. Hermanos, damos gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en otros. Hermano, tenemos que aprender a darle gracias a Dios lo que Dios ha hecho en la esposa, en el esposo, en los hijos. Y los hijos tienen que aprender a ver también lo que Dios ha hecho en los padres. Pero hoy en día, ¿por qué estamos peleando los unos con los otros? Porque solamente vemos los errores y no vemos las virtudes. Un buitre puede pasar por un lugar hermoso, lleno de flores, un valle de tulipanes. Sin embargo, a él no le importa, a él lo que le importa es la carroña. Así sucede hoy en día. Alguien puede ver a alguien, puede verle las virtudes, pero pasan de largo. Pero media vez encuentra un error. Ahí se detiene a través de la burla, a través de sus comentarios, sus señalamientos, para hacer pedazos a una persona. Pero Pablo estaba viendo aquí algo muy importante en la vida de este hombre de Dios. Estaba viendo lo que Dios había hecho. Ese es un milagro, hermanos. Cuando Dios cambia a alguien, es importante que nosotros lo podamos percibir, pero no solo eso, sino declarar lo que esa persona tiene. Y usted dirá, pero ¿por qué tengo que hacerlo? Porque, hermanos, al hacerlo, nosotros estamos afirmando la obra de Dios en esa vida. Y vemos que Pablo lo hacía, dice, y me acuerdo de ti en mis oraciones, de noche y de día. Entonces, cuando alguien le dice a usted, ¿sabes qué? He visto este milagro de Dios en tu vida. Estoy viendo estas virtudes. O sea, Pablo estaba viendo en Timoteo que era compasivo. Cuando veía sus lágrimas, ese testimonio le daba a él, hermanos, una impresión maravillosa, porque era un hombre sensible, no egoísta, que se interesaba por las cosas de Dios y lo de las demás personas. Además de eso, tenía una compasión por las demás personas y además de eso, una fe genuina. Ahora, cuando alguien llega a estos niveles, esto es una obra de Dios, no era una obra de Timoteo. Entonces, eso es importante que lo señalemos, que le digamos a un compañero de trabajo, a un amigo, a un hermano en Cristo, mira, estoy viendo un milagro que Dios ha hecho, estoy viendo por lo menos estas 2, 3 cosas. Hermano, eso le anima a la otra persona que no lo ha visto probablemente, que pueda darle gracias a Dios también. Y sobre todo cuando lo incluye en sus oraciones. Eso significa que esa persona es importante para él o para ella. Pero a la vez, hermanos, el poder mencionar estas virtudes espirituales
son motivos de inspiración. O sea, cuando Pablo dice estas palabras, trayendo, dice, a memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Por qué? Porque Pablo se inspiraba en el testimonio de lo que Dios había hecho en él, en Timoteo. Hermanos, cuando usted le puede decir a alguien, mira, ¿sabes qué? Tu vida me inspira, tu vida me ayuda, lo que Dios ha hecho en ti me motiva. Hay que decírselo. ¿Cuántas mujeres están necesitadas de que su esposo les diga que las aman? No levanten la mano, por favor. Pero nosotros los hombres, quizás por el ambiente machista, no somos muy expresivos, pero deberíamos de cortar eso de nuestra vida, porque es un aspecto cultural negativo, y tenemos que aprender a decir las cosas buenas de una esposa, las cosas buenas de un hijo, las cosas buenas de un padre. Es expresar realmente lo que nosotros estamos viendo y no solo lo negativo. Entonces, esto se va a convertir prácticamente en una inspiración cuando usted le diga, ¿sabes qué? Tu vida me inspira, me motiva. Algunas veces nosotros pensamos que el formar líderes, formar una generación de relevos es una cátedra en un aula de clase. Es más que eso. Tiene que ver con el poder ministrar profundamente el corazón de esa persona, hacerle ver lo que Dios está haciendo y poder decir que su vida es de inspiración y motivación. Y al mencionar las virtudes, no solo de él, sino de su familia, cuando Pablo le dice prácticamente, mire, lo que dice en el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Oiga, hermano, aquí le está sacando a la abuela y a la madre, pero lo está exaltando. Está diciendo, mira, tu familia ha sido de gran bendición en estas áreas. Entonces, claro, una persona que ama a sus seres queridos y que esos seres queridos vienen a formar parte de la inspiración de su vida, eso ayuda a la persona a poder fortalecer las cosas buenas que hay en su corazón. El objetivo, hermanos, de todo esto, ¿cuál es? Es afirmar a las demás personas en lo que Dios está haciendo. Ayudarle a que en lo que Dios ha hecho pueda ser afirmado. En el libro de Isaías, en el capítulo 41, encontramos esta expresión tan hermosa a partir del versículo 6. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. Oiga bien esto, le dice, dijo, o sea, tiene que ver con palabras. El vecino y su hermano dijo, esfuérzate. Hay momentos que uno no necesita otra clase de ayuda, lo que necesita son palabras. Lo que se necesita es una afirmación sobre las cosas buenas que tiene la otra persona. Y el versículo 7 nos habla de diferentes oficios o dones o talentos, pero que es cómo se estimulan los unos a los otros para afirmar lo que ya tienen. El carpintero animó al platero y el que alisaba con el martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. ¿Por qué afirmó con clavos la soldadura? Porque hubo alguien que le dijo que estaba buena la soldadura. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó de su jefe, qué buen trabajo has hecho? Usted dirá, no recuerdo nada. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó de su esposo que le dijo, qué buena comida la que has preparado? ¿Cuándo fue la última vez que un esposo escuchó de su esposa que dijo, te doy gracias porque has sido un buen padre, un buen esposo y has sido un buen proveedor? Por lo menos encuentre algo bueno, pero dígaselo. ¿Cuándo fue la última vez que un padre le dijo a su hijo, mira, esta virtud es algo maravilloso, me inspiras a mi vida, me motivas, a mí me sirve lo que estás haciendo? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros se lo dijimos a un hermano en Cristo los talentos que está desarrollando? Pero ¿qué pasa hoy en día?
Hermanos, Satanás lo que hace es que nosotros desconozcamos lo que está sucediendo. ¿Cómo es que nosotros llegamos a ignorar? En el caso de Timoteo tenía un corazón muy sensible y una fe que era genuina. ¿Cómo él podía, hermanos, afirmar esto si no era que su mentor, en este caso el apóstol Pablo, le ayudase? Ahora, nosotros tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque Satanás, la tarea de él, según lo que vemos allá en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 3, en el versículo 1 dice: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Estaba acusando a un líder, estaba acusando a una persona que Dios había escogido. Por supuesto, tenía sus debilidades como un ser humano. Sin embargo, el diablo lo que estaba haciendo era no motivándolo, sino desmotivándole a través de una acusación. No es lo que está sucediendo hoy en día. Muchos se sienten desmotivados. ¿Por qué no tenemos una generación de relevo? Piense por un instante, ¿qué va a pasar con su empresa, su negocio? ¿Qué va a pasar con el liderazgo que usted tiene? Si usted no tiene una generación de relevo, lo que tiene en este momento lo va a echar a perder. Pero necesitamos el poder ayudar, porque Satanás está trabajando en acusar a la futura generación de relevo. Que porque eres joven no sirve, porque eres mujer no tienes la capacidad, porque eres hombre tampoco. Algunos han sido marcados por algunas palabras que a lo mejor papá o mamá, un abuelo o un compañero de trabajo lo marcó para siempre, en el sentido de hacerlo sentir mal, que no era un buen trabajador, que no era una mujer atractiva, que no era un hombre que podía merecer el poderse casar. Oiga esto, algunas personas no se han casado por la burla que otros han hecho de alguna parte de su cuerpo. Recuerdo algunos casos, personas que se traumaron porque creían que no eran atractivos para que una mujer se fijara en él. O también el caso de las mujeres. Otros pensaron que no podían sacar adelante a una familia, que eran incapaces. Alguien le dijo que no iba a poder ser un buen trabajador, un buen estudiante. Ese tipo de comentarios y de acusaciones llegan a marcar. Por eso nosotros no somos llamados como hijos de Dios a estar, hermanos, acusando, señalando. El acusador se llama Satanás. Usted y yo no formemos parte del equipo del diablo, somos parte del equipo de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que afirmar las buenas cosas que hay en el corazón de los demás. Por eso, el hombre aquel que estaba sufriendo tanto, llamado Job, en el capítulo 19, en el versículo 2 dijo: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? ¿Cuántos no se han sentido angustiados y se han sentido molidos, como que están en una piedra de molino, están siendo torturados, aprisionados a través de comentarios? Y eso no es de cristianos. Una persona madura no hace eso. Una persona madura ve las virtudes que Dios ha creado en esa persona. Le falta, por supuesto, a Timoteo le faltaban muchas cosas. De hecho, algunas se mencionan a lo largo de esta epístola. Sin embargo, Pablo estaba exaltando esas virtudes para que este joven pudiera despegar y pudiera salir adelante. Uno de los graves problemas que tenemos en nuestro país y en el mundo entero es la envidia. Son los celos. Por eso que no prosperamos, porque yo solamente veo los errores de los demás. Trato de manchar a los demás para que yo pueda sobresalir. No tenemos un espíritu de motivación, sino de desmotivación. Y lo hacemos a través de nuestras palabras, de nuestros comentarios. En el Salmo 69, la palabra de Dios nos dice en el versículo 4: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Algunos de ustedes han sido víctimas de otras personas a través de tantos comentarios, de tantos señalamientos. Usted dice: se han aumentado sobre mi vida tantas cosas que me están desmotivando. Pero usted y yo somos llamados para motivar en el nombre del Señor Jesucristo, para poder resaltar la obra de Dios en la vida de las demás personas. Y algunos hasta se están autoacusando, autocondenando, autodescalificando, pero debemos nosotros de seguir adelante.
quiero que observe usted quién es ese Timoteo o esos Timoteos para poderles ayudar. Todos somos llamados a hacer esto, pero hoy más que nunca, ¿qué es lo que abunda? Señalamientos, comentarios, chismes. Eso tenemos que soltarlo. Toda persona que actúa de esta manera es inmaduro, aunque parece ser maduro espiritualmente, pero no lo es. Hermano, esto es lo que destruye a las naciones. Es más, dentro de los mismos partidos políticos, dentro de las instituciones privadas, dentro de la iglesia, dentro de la familia, esto es lo que está destruyendo. Tenemos que aprender a ver lo bueno de Dios que está en el corazón de los demás y poder fortalecer esas partes para que nuestro país, nuestra nación y la iglesia sobre todo salga adelante en victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Porque como iglesia, como familia de Dios, somos un pueblo que somos llamados a fortalecernos los unos a los otros. Si quiero una generación de relevo, tengo que olvidarme de mi sufrimiento y poner mi mirada en lo que otros pueden hacer. Segundo, avivar el don de Dios en los demás. Dice en el versículo 6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El Señor Jesucristo, cuando habló en la parábola de los talentos, dice que a uno le repartió 5, 2 y a otro 1 talento. Significa que Dios a todos nos ha dado talentos, a otros les ha dado más, a otro le ha dado menos. No es que Dios haga acepción de personas, sino que la Biblia dice en esa parábola que se le repartió según su capacidad. Y según su capacidad, así se le va a pedir cuentas. Entonces, todos los que hemos nacido de nuevo, hemos recibido un don, por lo menos. Ahora, cuando Pablo le dice aquí a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Aquí Pablo, en primer lugar, lo está motivando por medio del testimonio de su propio servicio. Porque siempre en los versículos 1 de este mismo capítulo 1, Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Le está dando un testimonio. Mira, Timoteo, yo no merezco ser llamado apóstol, como lo dijo en una de sus epístolas, porque perseguía a la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Le está diciendo que su identidad ahora no solamente es un hijo de Dios, sino un siervo de Dios en esta área del apostolado. ¿Y el apostolado qué es? Un misionero. Un misionero es un apóstol, no o lo que hoy en día se conoce como apóstol, porque está fuera de todo contexto de la palabra de Dios. Pero un misionero que empieza a abrir brecha con muchos talentos para poder establecer iglesia, ganar almas y organizarla, y luego seguir avanzando para que el reino de Dios se extienda por toda la tierra. Ahora Pablo dice realmente, el apostolado es como la salvación, el ministerio es como la salvación, es por gracia, no lo merezco, pero dice Pablo, apóstol de Jesucristo, le está diciendo que es su identidad. Pero también le está diciendo que eso es la voluntad de Dios y es un llamado de Dios. O sea, que le está diciendo a Timoteo, mira, la verdad que lo que tú miras en mí, ahora yo estoy en esta cárcel, pero lo que se ha hecho, no lo he hecho yo, sino que la gracia de Dios en mí. Timoteo, quiero que te inspires en mi vida, porque es Dios el que va a actuar a través de ti. Porque si Él me llamó a mí y te llama a ti, Dios te va a respaldar y estará contigo. Entonces, para poder avivar el don en otra persona, es importante que nosotros podamos ser firmes y fieles al ministerio que Dios nos ha entregado. En segundo lugar, para avivar ese don, tengo que reconocer el don de Dios que está en esa persona. Por eso le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, Pablo lo estaba viendo ese talento. Ahora, ¿qué es un don? La palabra don, etimológicamente la palabra griega significa regalo, significa facultad, calificación milagrosa.
O sea, que cuando Dios da un talento o un don, es un regalo, es una capacidad, es una facultad. La persona está calificada por Dios para hacer lo que Dios le ha mandado a hacer. Todos tenemos dones naturales. Algunos tienen algunos dones, por ejemplo, para el canto. No todos podemos cantar. Algunas veces cantamos, pero cuando el agua nos cae fría en el baño, pero para disimular, ¿no? O por otras cosas. Pero la verdad es que algunos tienen el don de cantar, tienen don de las artes, por ejemplo, en música, en tantas cosas. Pero esos son dones naturales. Aquí se refiere a esos dones espirituales. Esa capacidad que se recibe cuando nacemos nosotros de nuevo. El Espíritu Santo da esa capacidad. Ahora, pero Pablo está reconociendo que ese es un tesoro que está en la vida de este hombre. Por lo tanto, le están motivando a que lo avive, es decir, que lo vuelva a encender. Eso es lo que significa la palabra. Avivar significa volver a encender. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, mira, yo he visto ese don que Dios te ha dado. ¿Cómo es que él lo había visto? A través de resultados. Cuando Dios da un talento, da un don, se mira a través de resultados que Dios hace a través de la persona. Si es en la enseñanza, si es en la administración, si es, por ejemplo, en liderazgo. La Biblia dice que el Señor ha repartido dones a su iglesia. Dentro de esos dones está, por ejemplo, el don de presidir, que encontramos en Romanos 12. El don de presidir es el don de liderazgo. No es el liderazgo humano, sino un liderazgo que viene de parte de Dios. El don de presidir, el don también de ayuda. Todos somos llamados a ayudar, pero hay algunos que tienen un don increíble para poder ayudar a los demás. Estos son los que se convierten en mandos medios dentro de una organización, dentro de la iglesia. No son líderes, pero sí son los que hacen que el liderazgo funcione. Vemos talentos como el don de maestro, el don de, digamos, evangelista y cualquier otro de los demás dones. Entonces, a través de los efectos de los resultados se podía identificar, y sabía Pablo que por lo menos Timoteo tenía esos talentos. Lo que vemos es, por ejemplo, vemos el don de predicar que tenía, el don de enseñar, el don de pastor, tenía Timoteo. Ahora, le está diciendo que lo avive. La pregunta es, ¿cómo se puede volver a encender? ¿Cómo se puede encender aquello? Eso ya corresponde a cada uno de nosotros. Primero tiene que ver con la oración continua. Cuando dice, aviva el fuego, y él sabía cómo hacerlo. Avivar el don tiene que ver con una vida de oración. ¿Por qué? Porque si el don lo he recibido de parte del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien lo tiene que avivar, y para eso yo tengo que exponerme. Yo creo que todos, especialmente aquí los caballeros, de repente, hermanos, un día, por ejemplo, un fin de semana, queremos comer carne en nuestra casa, llevamos la barbacoa, hacemos todas las cosas, y claro, la tarea de uno de hombre normalmente es encender las brasas, ¿no? Digo, algunos hombres, el ministerio que tiene es comer lo que está ahí. No, pero a partir de este domingo usted tiene que hacerlo, hermano, tiene que encender. Dígale a la esposa, el pastor dijo que tienes que encender las brasas, ¿no? Bien, ahora, ahí uno tiene que estar, hermanos, soplando, haciendo todo lo necesario para que las brasas estén en la condición adecuada para poder asar un buen pedazo de carne, ponerle unos camarones, poner ahí pedazo de, tal vez, de costilla, una entraña, lo que sea. Entonces, la tarea es avivar. La tarea es encender, que el fuego esté en las condiciones adecuadas. Ahora, nosotros tenemos que encender ese don. ¿Cómo? En la presencia de Dios. En oración. Eso implica que yo debo de tener disciplina en la oración antes de ir al baño, tener un tiempo de comunión con el Señor. En la tarde, en mediodía, en cualquier momento, tengo que tener disciplina, porque si de otra forma no lo puedo encender, tengo que estar en la presencia de Dios, porque Dios es fuego consumidor, dice la Escritura. Entonces Dios nos llena de su gracia. Entonces ahí viene el fuego de la pasión, el fuego de la compasión. Ahí es donde vienen las lágrimas que Pablo veía en Timoteo. Ahí es donde surge la fe no fingida, porque hay muchos que fingen
en tener fe, pero no es la fe hipócrita la que Dios bendice, sino una fe verdadera en el Cristo que resucitó, hermano, y que viene por segunda vez. Eso es lo que Dios quiere. Por eso necesitamos una oración continua, pero también implica, hermanos, para encender significa estudiar la palabra de Dios, meternos a un devocional, escudriñar las escrituras, hermano, extraerle, en otras palabras, las verdades contenidas en la palabra. Implica estudiar formalmente la palabra de Dios en todos los centros de discipulado, de capacitación que hay en la iglesia. Esto implica, hermano, involucramiento en el servicio. Si quiero que el don se pueda avivar, tengo que ponerlo a trabajar. Los talentos, hermanos, si no se ponen a trabajar, hermanos, se destruyen. Tengo que ponerlo al servicio de Dios. Tengo que trabajar, pero también tengo que procurar la excelencia en ese don. En otras palabras, buscar hacer lo mejor de lo mejor por lo que Dios nos ha entregado. No, hermanos, en una forma mediocre. Es fácil poder complacer a las personas, pero otra cosa, complacer a Dios, es distinto. Porque Dios es Dios y a Él tiene que ir lo mejor de lo mejor. Por eso vemos en la Biblia, hermanos, que el sacrificio era lo mejor de lo mejor. No se tenía que poner lo perniquebrado, lo ciego, lo que estaba enfermo, sino lo mejor tenía que ser dado. Ahora nosotros tenemos que aprender, como dice la Escritura, que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria del Señor. Entonces, el buscar la excelencia es también otra de las maneras de avivar ese don. En tercer lugar, recuerde, no solamente tengo que ayudar a resaltar la obra de Dios en los demás, no solamente tengo que ayudarle a que avive el don de Dios que está en esa persona, pero también tengo que conocer o ayudar a la otra persona a que conozca la capacidad del Espíritu Santo que mora en él o en ella. Por eso dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí podemos ver algo importante, que el día que usted y yo nacimos de nuevo, ocurrió el milagro más grande. Por supuesto, Dios nos perdonó, nos justificó, nos regeneró, nos hizo parte de la familia de Dios, pero nos dio de su Espíritu Santo, que es el sello de la salvación o garantía de la salvación. Ahora, yo tengo que saber que dentro de mí está el Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos. Dentro de mí está el Espíritu que en el Génesis capítulo 1 se movía sobre la faz de las aguas. Que el Espíritu que inspiró a los profetas del Antiguo Testamento mora en mí. También en usted, ¿no? Que el Espíritu, hermano, capacitó a Jesús, nuestro Salvador, el día de su bautismo, allá cuando se encontraba en el Jordán. Que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma. Ese Espíritu también Dios lo ha entregado a su iglesia. Por eso somos ahora templo y morada del Espíritu Santo. Entonces Pablo, pensando que el ministerio tenía que seguir, él sabía que vendrían las persecuciones más crueles que no se había nadie podido imaginar. Él sabía que sobre la iglesia la iba a ser probada por fuego. Ahora le dice a Timoteo, no solamente quiero que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Hay cosas maravillosas que yo puedo ver que Dios ha hecho en tu vida, pero tienes que saber que la capacidad no viene de ti, sino del Espíritu que mora en ti. Hermano, cuántas pruebas y dificultades estamos pasando, pero no somos nosotros los que vamos a vencer, es el Espíritu glorioso que está en nosotros para poder tener victoria ante toda dificultad. En medio de todas las batallas debo de entender que el Espíritu que está en mí es un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Eso significa que el Espíritu Santo me va a ayudar a poder sacar fuerzas de donde no tengo. El Espíritu Santo me va a dar la capacidad que yo no tengo humanamente hablando. Que el Espíritu Santo me va a ayudar a amar cuando yo no puedo amar. Que el Espíritu Santo me va a ayudar a tener dominio propio, control sobre mi propia vida, cuando yo no tengo capacidad de poder manejar mi propia alma. Entonces, si yo entiendo esto
Y no es un espíritu de cobardía que me ha dado, porque un espíritu de cobardía es un espíritu de terror, un espíritu de timidez. El Espíritu de Dios que está en nosotros es de poder, de amor y dominio propio. Por tal razón, tenemos que ayudar a que otros descubran el tesoro que está escondido en sus vidas. ¿Cuántas veces hay lágrimas, confusiones? Hay, hermano, momentos donde la mente se nubla y no podemos seguir adelante porque pensamos que estamos solos, que no podemos salir, que es imposible que se puedan cambiar las cosas. Es imposible amar lo que es imposible de amar. Sin embargo, cuando recordamos que hay está el Espíritu de Dios, es decir, la tercera persona de la Trinidad mora en mi corazón, me va a ayudar a hacer lo que yo no puedo hacer. Eso sí es enorme esperanza, ¿no le parece, hermano? Eso sí es maravilloso. ¿Por qué? Porque eso no me va a permitir que el temor me haga retroceder. Por eso que en el versículo 8 le dice: por tanto, no te avergüences. En otras palabras, si el Espíritu Santo está en ti, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No, entonces no vamos a permitir que podamos retroceder por causa del temor. Porque Pablo sabía que estaba viniendo gran persecución. Él era una de las víctimas de la persecución. Hermanos, hay distintas clases de pruebas que nos están viniendo. Son a manera de persecución para que usted y yo retrocedamos. Mas el Señor nos dice: hijo, mira, yo estoy contigo, no te detengas, no te avergüences del Evangelio. En otras palabras, no trates de humillar, no trates de minimizar el Evangelio ni a Cristo en medio de las pruebas. No hagas que lo que has recibido lo veas de menos. Al contrario, es lo más grande y el tesoro más grande de tu vida. Pero para eso te voy a dar a ti espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Habrá momentos cuando el diablo va a querer que usted se avergüence o niegue las cosas del Señor, hermano, pero el Señor lo va a capacitar para decir: Señor, yo sigo firme con las manos en el arado. Por tanto, dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y no solamente del Señor, sino también de mí, dice Pablo, ni de mí, preso suyo. ¿Qué es lo que pasa? Hay momentos, hermanos, cuando nos hemos debilitado, que no somos realmente valientes para poder mantener el testimonio delante de otras personas. Nos avergonzamos delante de los compañeros de trabajo, delante de quizás aquellos que andan en una relación de noviazgo. No se declaran como cristianos, o en el mundo empresarial, donde quiera que se ande. Pero es importante que no nos avergoncemos del Evangelio, porque no nos ha dado Dios ese espíritu de cobardía. Pero también el Espíritu Santo me va a ayudar a no retroceder, pero también me va a ayudar a aceptar las aflicciones por el poder del Evangelio, por el poder del Espíritu Santo. Por eso dice la segunda parte de este versículo 8: si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Esto es como un combo. Algunos creen que las aflicciones no son parte del Evangelio. Le quiero decir que sí son parte. Las pruebas son parte del Evangelio. Las pruebas son parte de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque es ahí donde se purifica nuestra fe. Por eso el apóstol Pedro nos habla que la fe tiene que ser purificada como el oro. El oro se somete a diferentes pruebas. La primera purificación saca la escoria, viene una segunda purificación, saca más escoria, menos pero igual. Y así, entre más puedas someterse el oro, más fino. Por eso la Biblia habla del oro refinado. Así también Dios, al ver la fe de cada uno de nosotros, tiene que purificarla para que podamos ser los conductores de la gracia de Dios por medio de la predicación del Evangelio a otras personas. Y es aquí donde, hermanos, tenemos que comprender que tengo que participar de aflicciones. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo.
Algunas veces queremos quitar eso de nuestra vida, pero dice, pero ¿por qué estoy afligido? ¿Por qué tengo estas pruebas? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Estoy en comunión con Dios o no estoy en comunión con Dios? No, es que hay momentos que tenemos que aprender a participar de las aflicciones, pero oiga bien esto, por el Evangelio. Hay aflicciones que nosotros tenemos, pero son por causa de nuestra desobediencia, pero las aflicciones por el Evangelio son parte de nuestra vida. Porque estamos en una lucha espiritual y el diablo va a arremeter contra todo aquel que se mantiene firme en la palabra de Dios. Así que tengo que ayudar a aquellos Timoteo, a aquella generación de relevo, a que el Espíritu Santo que mora en ellos es poderoso para que cuando pasen por momentos de aflicción no retrocedan y no se avergüencen, sino que sigan adelante. ¿No creen que eso es maravilloso para poder inspirar, por ejemplo, a los hijos? Decirle, hijo, hija, mira, vas a tener dificultades en la universidad, con tus compañeros, en la sociedad que tú vas a tener que enfrentar fuera del país. Sin embargo, el espíritu que está en ti no es un espíritu de cobardía, no es un espíritu que retrocede. Echa mano de ese espíritu glorioso que mora en tu vida. Entonces, eso va a hacer que ese relevo se sienta animado y pueda inspirarse y echar mano del recurso maravilloso del Espíritu Santo que mora en él. Y en cuarto lugar, es modelar la fidelidad al no claudicar en la adversidad. No claudicar en la adversidad. Pablo, estando en ese lugar, en esa mazmorra, estaba siendo el mejor modelo para Timoteo. Estimado padre, su sufrimiento, estimada madre, su sufrimiento, hijo, tu sufrimiento es el mejor mensaje que estás dando si te mantienes firme en medio del dolor. Es fácil modelar cuando hay dinero, cuando hay felicidad, cuando todo nos va bien. Pero poder marcar el corazón de alguien. Y ahora Pablo estando ahí, en esa mazmorra, dice en el versículo 13 a Timoteo, fíjese la preocupación de él, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Pablo a esta altura, siendo ya un anciano, a punto de morir, ahora todos los de Asia, la provincia de Asia, se olvidaron de Pablo. Qué triste es cuando alguien llega a la ancianidad, cuando alguien ya no tiene los recursos financieros que tenía de joven o las fuerzas físicas, cuando ya no tiene los ingresos, cuando no tiene aquella libertad que antes tenía. Pero ahora todos, dice Pablo, se olvidaron de mí. Sin embargo, Pablo se mantenía firme en su convicción y le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, mira, para que tú puedas ser una generación de relevo, tienes que serle fiel a Dios en la mazmorra. Es decir, tienes que ser fiel cuando venga la injusticia sobre tu vida. Tienes que ser fiel cuando no tengas que comer. Tienes que ser fiel cuando no tengas una casa decente donde vivir. Tienes que aprender a ser fiel cuando te dan la comida de la peor calidad. Tienes que aprender a ser fiel cuando todas aquellas personas a quien tú ayudaste, que les animaste, fuiste un instrumento de poder de Dios para ellos, se han olvidado de ti y ahora como que no te conocen. Ante la ingratitud tienes que mantenerte firme, porque nuestra gratitud y nuestra fidelidad la debemos a nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, cuando usted está sufriendo y usted se mantiene firme, usted está dando un testimonio maravilloso. Esto lo he visto en los hospitales una y otra vez, cuando he visto hermanas
hermanos que están en esos momentos de agonía, pero aún así siguen adelante, dándole gracias a Dios en oración. Les comentaba hace un tiempo atrás de una persona que estaba muriendo de cáncer, pero en ese momento estaba animando a su esposo, diciéndole que siguiera adelante. Estaba animando a su hija que dejaba de 3, 4 años de edad. Le estaba animando a los demás, sabiendo que su partida estaba cercana, pero estaba marcando el corazón de ellos. Eso, hermanos, queda para toda la vida. Eso es lo que necesitan, por ejemplo, ver muchas veces los hijos, que a pesar del sufrimiento y el dolor seguimos adelante, que a pesar de la escasez seguimos adelante, que a pesar de la desconsideración y del irrespeto, a pesar de tantas cosas, se sigue adelante. Porque eso es lo que va a pasar. Hermano, en este mundo no vamos a tener siempre el respeto y el cariño que usted espera. Usted y yo no somos de este mundo, por lo tanto el mundo no ama lo que es de otro mundo. Usted y yo somos parte de la patria celestial. Por tal razón seréis aborrecidos, dijo Jesús, por causa de mi nombre. Carlos Spurgeon dijo, hablando de la iglesia, no son el caramelo de la tierra, son la sal de la tierra, algo que el mundo querrá escupir en vez de tragar. Sí, hermano. Algunos quieren que sean caramelos para toda la gente. No, somos un terrón de sal en la boca de los demás. Y eso hará que le haga vomitar, no van a querer estar con usted. Pero usted estando ahí en esa condición de rechazo, va a decir a ti, Señor, te doy gracias, porque tú me salvaste, Señor, tú estás conmigo. Señor, yo quiero seguir adelante. Ante tanta falta de amor y de falta de consideración, Pablo necesitaba atención, él necesitaba muchas cosas físicas, necesitaba el cariño y el respeto de los demás. Sin embargo, siempre había alguien dentro de ellos. Se encontraba al que él llama el médico amado, llamado Lucas. Y eso lo menciona al final de esta epístola, que Lucas estaba ahí con él. Pero Lucas era un porcentaje mínimo de entre los miles y miles de personas que Pablo había ministrado y a otros que había discipulado. Pero también se encontraba otra persona ahí, que lo menciona en el versículo 16, Onesíforo. Dice, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. ¿Cómo lo confortó? Con su presencia. Algunas veces usted no va a recibir llamadas telefónicas, un correo electrónico, ni ninguna visita cuando usted necesite un vaso de agua. Ni se avergonzó de mis cadenas, en otras palabras, no se avergonzó de mis pruebas. Algunas veces, cuando alguien está pasando una prueba difícil, la gente sale corriendo. Porque no quiere que le vaya a servir de ayuda a esa persona que sufre, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. O sea, no se dio por vencido. Este hombre buscó donde en la cárcel de máxima seguridad que tenía el Imperio Romano. Ahí estaba este hombre hasta que lo encontró. Y dice, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Por qué? Porque para Pablo fue una bendición. Habrá momentos así, estimado caballero, que usted va a necesitar que su esposa en los momentos más críticos le dé palabra de ánimo y no lo va a encontrar. A lo mejor usted va a querer, estimada esposa, que su esposo se comporte de la mejor forma en los momentos críticos. Y quizás otra persona Dios le va a enviar para poderle ayudar. Pero en esos momentos usted está mostrando un carácter que está dando su mejor discurso a la futura generación que le está observando. Porque usted está marcando a esas almas diciéndoles, no importa si lo aman o no lo aman, usted siga adelante. Jesús se quedó solo en la cruz del Calvario. Todos salieron corriendo. ¿Quién estuvo ahí? Su madre
y otras mujeres. Las mujeres quizás son más valientes que los hombres, ¿no? Y Juan, que estaba lejos. Pero la mayoría de los que comieron de gratis, los que fueron sanados, los que fueron liberados, ¿dónde estaba Lázaro, a quien Jesús resucitó? ¿Dónde estaban las multitudes que le seguían? Ahora no había nadie. Pero sí, estaba el Padre, ahí estaba con Cristo. Hermano, este es el mejor mensaje que se puede dejar grabado para una generación de relevo con el carácter, hermanos, de Cristo. En primer lugar, tengo que ayudar a otra persona, ya no tanto pensar en mis problemas. Hermano, todos tenemos problemas y dificultades, pero ahora tengo que pensar, ya que todos estamos de paso en esta tierra, tengo que ayudar a que otros puedan ver la obra de Dios en sus vidas, poderles enmarcar señalándole lo bueno, maravilloso que Dios ha hecho, ayudarles a ver el milagro que Dios ha hecho en sus vidas. Pero también tengo que ayudarle a que aviven el fuego del don de Dios que está en ellos. También a que entiendan la capacidad que tienen en el poder de la persona del Espíritu Santo en su vida para no claudicar. Pero también tenemos que modelar la fidelidad al no claudicar en la adversidad. Y este va a ser el mejor speech que usted y yo podemos dar. El mejor mensaje y enseñanza será a través de una vida que no se rinde. Y esto iba a formar parte de los elementos que ayudarían a Timoteo y a toda una generación de líderes que iban a prevalecer ante la persecución más cruel, donde miles de cristianos iban a morir. Sin embargo, el Evangelio no murió, sino que se avivó hasta llegar hasta nuestros días. Oiga esto, usted y yo estamos ahora tranquilos, porque hubieron hombres de este nivel que se mantuvieron firmes para que el Evangelio nos llegara a nuestra vida. Personas que llegaron a nuestro país, algunos murieron por enfermedades, otros fueron torturados en América Latina, en todo el mundo. Fueron despreciados, algunos les tiraron agua caliente, a otros los apedrearon, a otros, hermanos, y los torturaron. ¿Cuánta gente no ha sufrido? Sin embargo, ahora estamos nosotros cosechando lo que otros sembraron. Pero le voy a decir esto, hermano, ahora nos va a tocar a nosotros sembrar para que otros cosechen, porque el tiempo de la venida de Cristo está cerca y se necesita una iglesia formal, robusta, sólida, con el carácter del Señor Jesucristo. Y esto, el discipulado, va más allá de una cátedra, más allá de una enseñanza, va más de palabra, tiene que ver con interés del corazón de la persona, ayudar a que esta persona se siente inspirada por lo que Dios ha hecho. Se necesita ayudarle a que avive el fuego del don de Dios que está en su vida. Se requiere también de que estas personas puedan sostenerse en medio de las dificultades y ser fiel y no claudicar y poder decir al Señor: Señor, yo sé que tú estás conmigo y no me vas a abandonar, y poderle ayudar a esa persona a modelarle, decirle: mira, si Cristo ha estado conmigo a lo largo de todos estos años, ahora el tiempo de mi partida está cercano, pero nadie me ha derrotado porque Cristo me espera al final del camino. Hermanos, este país necesita generación de relevos. Necesitan que se forme el carácter necesario para salir adelante. De otra manera, no lo vamos a lograr. Recuerde, no ofendamos más. Ayudemos a que otros vean las buenas cosas que Dios ha hecho. Ayudemos a que otras personas fortalezcan lo positivo que Dios ha hecho en sus vidas. Ayudemos a que las personas crean que por el poder del Espíritu Santo pueden salir adelante, y también ellos estarán atentos cómo nosotros reaccionamos en nuestra propia mazmorra. Y usted dirá: Señor, quítame la mazmorra. Y Dios dice: no, esta es la conclusión de tu mensaje, que va a dejar letras de fuego en el corazón de la otra persona. Señor Jesús, mil gracias por tu amor. Te pido que tu gloria, Jesús, descienda sobre cada uno. Señor, te doy gracias, 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 gracias. Gracias, Señor Jesús, por toda dificultad y toda prueba.
Pero es que en ese ambiente es donde surge la mejor cátedra, Señor. La mejor cátedra no es en un aula. La mejor cátedra surge en una cisterna. Señor, te pedimos una generación de relevo, que nos superen a cada uno de nosotros de una forma indecible, que no cometan los errores que nosotros cometimos, que sea una generación, Señor, que se esfuerce, que logre experimentar las promesas de la tierra prometida en Cristo Jesús. Señor, gracias. Señor, te damos gracias porque algunas veces nos preguntamos, ¿por qué no me sacas de la mazmorra? Es porque es desde ahí. Ese es tu púlpito. Esa es estar enfrente de una clase para darle la mejor enseñanza. No que apele a la mente, pero sí al espíritu y al alma y a la formación del carácter de otras personas. Señor, gracias te damos. En medio de todo te damos gracias. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Que Dios los bendiga, hermanos.